Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos sobre un tema bastante crítico en Guatemala. Hablamos de la gestión de residuos sólidos, de esa avalancha diaria de basura y de una propuesta tecnológica muy concreta, llamada Nanovo, que busca, bueno, cambiar las cosas radicalmente. Exacto. Tenemos material que describe, por un lado, la magnitud del problema, y es enorme, ¿eh? Pero también nos presenta una posible solución, esto de convertir los desechos en energía. Eso es, nuestra misión hoy es desgranar un poco esta situación tan compleja. Queremos entender cómo esta tecnología de Nanovo podría, siempre según lo que nos dicen estas fuentes, marcar una diferencia importante. Pues vamos a ello. Muy bien, pues, a ver, el punto de partida es un panorama ambiental y social que los documentos pintan como muy serio. Vamos a empezar por darle dimensión al problema. Venga. Las cifras que manejan son, son impactantes. Se habla de más de 10.000 toneladas de desechos sólidos generados cada día en Guatemala. 10.000 toneladas diarias. Madre mía. Y lo que más preocupa es dónde acaba la gran mayoría. Pues en vertederos a cielo abierto. Sin control, sin tratamiento, nada. Claro, y es que hay que imaginarse lo que eso significa en la práctica, ¿no? No son solo montañas de basura y ya. Los documentos señalan consecuencias muy directas y graves. Contaminación de fuentes de agua, que son cruciales. Mencionan, por ejemplo, las cuencas del río Motagua. Sí. Y el lago de Amatitlán. Ecosistemas vitales que ya están, digamos, muy presionados. Y también, claro, contaminación de suelos agrícolas y del aire que respira la gente. Y además del impacto ambiental directo, que ya es alarmante de por sí, hay una dimensión humana que los documentos recalcan mucho, ¿verdad? Totalmente. Ese es un punto central, fíjate. Describen la realidad de comunidades enteras que viven literalmente pegadas a estos basureros. ¡Qué barbaridad! Claro, esto implica una exposición constante a focos de infección, a plagas, a olores terribles. Es que es una vulneración de las condiciones básicas de salud pública y de dignidad humana. No es solo basura que no veo. Es gente viviendo en entornos totalmente insalubres por la falta de una gestión adecuada. Y encima parece que la infraestructura que hay, pues simplemente no da para más. Correcto. Los documentos ponen el ejemplo del vertedero de la Zona 3 en la capital, en Ciudad de Guatemala, como, el paradigma de la saturación total. Pero ojo, aclaran que esto no es solo cosa de la capital, ¿eh? Muchísimos otros municipios, sobre todo fuera de la zona metropolitana, pues no tienen ni plantas de tratamiento modernas, ni siquiera sistemas básicos de gestión controlada. Son vertederos improvisados, básicamente. Y claro, todo esto acumulándose día tras día, supongo que tendrá implicaciones a una escala mayor. Sin duda. A nivel ambiental más global, esta acumulación masiva en vertederos sin control es una fuente importante de gases de efecto invernadero. Cuando la materia orgánica se descompone sin oxígeno, como pasa en el fondo de un vertedero, pues libera un montón de metano, el CH4, y este gas tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor que el CO2, que también se libera, claro. O sea que un problema local de basura acaba contribuyendo al cambio climático global. Exacto. Además de fastidiar los ecosistemas locales y poner en riesgo la salud de la gente. Es una cadena de impactos muy clara la que describen las fuentes, sí. Un panorama complejo y, la verdad, bastante desalentador así de entrada. Pero bueno, frente a esto, los documentos presentan esta alternativa tecnológica concreta, centrada en nanopogitana. Y lo hacen con una frase que parece un lema, ¿no? Lo que hoy llamamos basura, mañana puede ser energía limpia. Es darle la vuelta completamente a la tortilla. Efectivamente, proponen un cambio de paradigma total. Pasar de ver los residuos como un problema a eliminar, que encima no se consigue eliminar, a verlos como, como un recurso potencial. ¿Y cómo funcionaría esto, según explican? Mencionan una tecnología de gasificación avanzada. ¿Qué es eso exactamente? Sí, ese es el término técnico clave que usan. A ver, intentemos explicarlo de forma sencilla. La gasificación no es lo mismo que la incineración de toda la vida, donde simplemente se quema la basura y punto. Vale. En la gasificación, los residuos se calientan a temperaturas muy altas. Pero, y aquí está la clave, en un ambiente con muy poquito oxígeno.
Esto hace que la materia no llegue a arder, sino que se descomponga químicamente. Se transforma en una mezcla de gases combustibles, sobre todo monóxido de carbono e hidrógeno. A eso se le llama gas de síntesis o syngas. Entendido. No se quema directamente, sino que se convierte en un gas que sí se puede quemar luego. Eso es. Y luego, ese syngas, una vez que se ha limpiado de impurezas, y aquí entra parte de lo avanzado del proceso, en lo bien que se limpie, pues se usa como combustible. Se puede usar en motores o en turbinas para generar electricidad. Y la otra parte avanzada que destacan mucho las fuentes es la eficiencia, ¿no? Hablan de un porcentaje altísimo. Exacto. Ese es el dato más llamativo que resaltan. Afirman que esta tecnología podría transformar, ojo, hasta el 90% del volumen de los desechos sólidos municipales en este gas útil para generar energía. Un 90%. Esa cifra es la que de verdad llama la atención. Suena increíblemente alto, la verdad. Sobre todo si piensas en tasas de reciclaje o compostaje que rara vez llegan a tanto para la basura mezclada. Sí, es una cifra muy, muy ambiciosa. ¿Dan los documentos alguna pista sobre, los peros? ¿Los desafíos para llegar a ese 90% en la vida real? ¿O si depende mucho del tipo de basura que entre? Es una cifra muy potente, sin duda, y es como el principal argumento de venta de la tecnología, tal como se presenta aquí. Los documentos, la verdad, no se meten en detalles técnicos súper específicos de cómo garantizan ese 90% siempre, o con basura distinta, que siempre la hay, claro. Pero sí subrayan que esa eficiencia tan alta es el corazón de su propuesta avanzada. Se puede intuir que la composición de la basura y quizás algún pretratamiento, secarla, triturarla, serían importantes. Pero el mensaje central que quieren lanzar las fuentes es ese: una reducción brutal, de hasta 9 de cada 10 partes del volumen final de residuos que iría a un vertedero. El foco está en el resultado transformador. Vale, entonces, aceptando ese potencial de alta eficiencia, ¿qué beneficios concretos se destacarían según estas fuentes? Mencionabas varios frentes antes. Sí. Los documentos articulan una serie de beneficios que van como en cadena, que harían de esta tecnología una solución muy atractiva, siempre desde la perspectiva que nos presentan. Primero, y lo más obvio, la reducción drástica de la necesidad de vertederos. Si conviertes el 90% de la basura en energía y te queda solo un poquito de ceniza inerte, pues la cantidad que necesitas enterrar es mínima. Claro. Esto no solo frena la contaminación actual del suelo y del agua, sino que abre la puerta a recuperar y rehabilitar esas zonas enormes que ahora ocupan los basureros. Hablan de liberar espacio y sanear zonas degradadas. Eso tendría un impacto brutal, visual y ambientalmente, para las comunidades cercanas. Exacto. Segundo beneficio, el control de las emisiones contaminantes. Hacen mucho hincapié en que la tecnología incluye sistemas para limpiar el syngas antes de quemarlo y para tratar los gases de escape después. El objetivo es minimizar la liberación de sustancias tóxicas como dioxinas y furanos, que son un problema gordo en la incineración clásica. Y además, al procesar los residuos rápido, en vez de dejarlos pudrirse lentamente en vertederos, se evita la emisión masiva de metano, el CH4, ese gas de efecto invernadero tan potente que decíamos antes. Conectan directamente con la lucha contra el cambio climático. O sea que no solo genera energía, sino que encima evita una fuente importante de contaminación al aire. Esa es la promesa, sí. Tercer punto, un impulso a la economía circular. Se refieren a la idea de que los residuos dejan de ser un desecho final y se convierten en un recurso dentro de un ciclo. Ya. Los documentos prevén la creación de empleos verdes en varias etapas. Hablan de mejorar la logística de recogida y clasificación porque, aunque la gasificación pueda tragar basura mezclada, separar un poco antes siempre ayuda a la eficiencia. También empleos en la operación y el mantenimiento técnico de las propias plantas e incluso potencialmente en usar los subproductos, como las cenizas, si sirven para construcción, por ejemplo. Interesante. Es decir, transformar un problema que cuesta dinero en una actividad que genera valor económico y empleo local. Y mencionaste un cuarto punto antes, algo sobre que se podía adaptar. Sí, la escalabilidad. Un aspecto práctico muy importante que destacan las fuentes es que el diseño de estas plantas de nanotubos se podría adaptar al volumen de residuos de cada sitio. No sería una única solución gigante para todo el país, sino que se podrían construir plantas de diferentes tamaños. Esto la haría, en teoría, viable tanto para una ciudad enorme como Guatemala, como para municipios más pequeños, o incluso para agrupar a varias comunidades rurales que hoy no tienen ninguna opción de tratamiento. Eso es clave en un país tan diverso como Guatemala, claro. Exacto.
Entonces, si conectamos todo esto con el panorama del principio, la propuesta que describen estos documentos no es solo una central eléctrica que usa basura, no, intenta ser algo más integral. Justo. Intenta atacar el volumen de residuos, reducir la contaminación que generan, producir energía limpia, crear empleo y encima ser adaptable a diferentes escalas. Suena, sobre el papel al menos, muy completo. Así es como lo presentan en la documentación que hemos visto, ¿sí? Una solución con muchas caras para un problema con muchas caras también. Exacto. Ahora, hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención leyendo esto, y al que le dedican bastante espacio: la comunicación. Reconocen ellos mismos que tener la tecnología no basta. Hay que saber presentarla y conseguir que la gente, la comunidad, la entienda y la apoye. ¿Qué estrategias proponen ahí? Pues sí, es interesante porque le dan bastante queso a eso. Proponen varias líneas de comunicación muy concretas. Primero dicen que hay que usar un lenguaje cercano y tangible, o sea, huir de la jerga técnica que no entiende nadie. Ponen un ejemplo muy gráfico. La basura que tiras hoy puede encender la luz de tu calle mañana. Claro, conectar lo individual con lo colectivo. Eso es, hacerlo personal, relevante. Segundo, apoyarse mucho en lo visual. Sugieren usar infografías claras, vídeos cortos, animaciones, lo que sea para mostrar el proceso de forma sencilla y transparente. Que se vea. La basura entra por aquí, pasa por la planta, simplificando la caja negra de la gasificación, y por el otro lado sale electricidad que ilumina casas, escuelas. Para que no parezca magia negra o algo raro que ocultan. Exacto, generar confianza con transparencia visual. Y tercero, contar historias humanas. Proponen centrarse en testimonios reales o potenciales, pues la persona que consigue trabajo en la planta, la familia que mejora su salud porque desaparece el vertedero de al lado, el estudiante que puede hacer los deberes por la noche porque hay luz más fiable. Ponerle cara y nombres a los beneficios. Todo esto suena a buenas prácticas de comunicación de cualquier proyecto, la verdad, pero mencionan un elemento que parece ir un poco más allá, ¿no? Algo sobre valores locales. Sí, y este es quizás el punto más particular de la estrategia de comunicación que describen. Sugieren conectar la tecnología explícitamente con valores culturales y espirituales de Guatemala. Mencionan específicamente la idea de alinear el proyecto con los llamados 5 pilares: Dios, amor, coraje, medio ambiente y conciencia. Ostras, ¿y cuál sería el objetivo de eso? ¿Usar la religión o los valores para, no sé, vender mejor el proyecto? Yo no creo que sea tan simple como vender. La interpretación que se saca de los documentos es más bien profunda, diría. Parece un intento de que la solución tecnológica no se vea como algo ajeno, impuesto desde fuera, puramente técnico o económico, Ajá. sino como algo que resuena y se integra con el tejido moral y espiritual de la comunidad. Que se vea como una forma de poner en práctica esos valores: cuidar el medio ambiente como creación divina, Dios, medio ambiente, hacerlo por el bien de la comunidad, amor, tener la valentía de cambiar las cosas, coraje, y actuar de forma responsable, conciencia. Entiendo. Buscan como un anclaje cultural, que la gente sienta el proyecto como algo suyo, no solo como algo útil. En general, ¿no? Hasta qué punto el éxito depende no solo de que la máquina funcione, sino de que sepa dialogar y alinearse con la cultura y los valores del lugar. Los documentos parecen apostar fuerte por esta vía para Anahuobo, en Guatemala. No es solo poner una planta, es integrar una idea en el corazón de la comunidad. Muy interesante esa perspectiva, la verdad. ¿Y toda esta comunicación lleva alguna parte concreta? ¿Un llamado a la acción o algo así? Sí, culmina en una llamada a la acción directa a la ciudadanía. Proponen invitar a la gente a ser parte activa de la solución, no solo espectadores. Esto incluye cosas individuales, como mejorar la separación de residuos en casa, que aunque la tecnología pueda con la mezcla, siempre ayuda, y también acciones colectivas. Como por ejemplo. Pues cómo expresar públicamente apoyo a proyectos de energía limpia y, muy importante, exigir a las autoridades locales y nacionales que pongan en marcha y apoyen soluciones sostenibles de verdad para el problema de la basura, a largo plazo. O sea, potenciar que la gente pida soluciones. Exacto. Y para ilustrar cómo podría ser esta comunicación, los documentos hasta incluyen un borrador de mensaje de campaña. Si me permitas, lo leo porque resume bien la propuesta tal como la presentan ellos. Adelante. Dice así: en Guatemala, lo que hoy llamamos basura puede ser la luz de mañana.
Con la tecnología de Navobo, transformamos hasta el 90% de los desechos en energía limpia, reducimos la contaminación y creamos empleos verdes. Es hora de dejar de enterrar nuestro futuro y empezar a encenderlo. Navobo, de los desechos nace la energía que transforma vidas. Es un mensaje claro, enfocado en la esperanza, en la transformación, en los beneficios. Muy enfocado en eso, sí. Bien, pues hemos recorrido el problema, que es gordo, la tecnología propuesta con sus beneficios teóricos y la estrategia de comunicación que sugieren. Si tuviéramos que hacer una síntesis, ¿con qué nos quedamos de este análisis de los documentos que tenemos? Pues yo creo que la síntesis principal es la presentación de un contraste muy, muy marcado. Por un lado, un problema ambiental y social que describen como gravísimo y con muchas dimensiones en Guatemala. Esta gestión de residuos insostenible, con consecuencias muy serias para la salud, para ecosistemas clave como ríos y lagos, y que hasta contribuye al cambio climático. Un sistema desbordado con infraestructuras que no dan más de sí. Un panorama bastante negro. Y por el otro lado, Por el otro lado, nos presentan una propuesta tecnológica muy concreta, esta de Nanovo, que no solo quiere mitigar el problema, sino darle la vuelta. La promesa central es convertir la inmensa mayoría de esos residuos, hasta el 90%, en un recurso valioso, electricidad limpia. Y al hacerlo, reducir drásticamente la contaminación de los vertederos, tanto la local como las emisiones de gases de efecto invernadero, y como extra, generar actividad económica y empleo local. una narrativa de transformación total, vamos, de convertir un pasivo enorme en un activo. Exactamente. La propuesta, tal como la describen las fuentes que hemos visto, intenta abordar el ciclo completo. Minimiza el problema original, la montaña de basura, mitiga sus impactos negativos, contaminación, emisiones, y genera un nuevo valor, energía, empleos verdes. Busca cerrar el círculo, digamos. Y parece que la clave del éxito, según insisten mucho los propios documentos, no está solo en que la tecnología funcione bien técnicamente y sea viable económicamente. Correcto. Dan a entender que la viabilidad social y cultural es igual de crucial. Toda esa inversión en explicar la comunicación, en conectar con valores locales, en llamar a la participación ciudadana, todo eso sugiere que ven indispensable conseguir la aceptación, la confianza y la colaboración activa de las comunidades y de la sociedad en general. Sin eso, la mejor tecnología del mundo podría fracasar. Claro. En el fondo, lo que se plantea es un desafío a cambiar la mentalidad colectiva. Dejar de ver la basura como el final indeseable de todo y empezar a verla como el principio potencial de algo nuevo y bueno. Esa me parece una excelente forma de resumir el análisis de estos materiales. Ese potencial, tal como lo presentan aquí, de un cambio fundamental de perspectiva sobre los residuos en el contexto guatemalteco. Que dejen de ser un símbolo de problema y contaminación para convertirse, gracias a tecnologías como la que describe Nanovo, en una posible fuente de energía, de desarrollo local y de mejora ambiental. Y justo ahí, reflexionando sobre ese énfasis tan fuerte que ponen los documentos en la integración con la comunidad, la comunicación adaptada, la conexión con los valores, pues surge una pregunta que quizás va más allá de la tecnología Nanovo en sí y que vale para muchos proyectos parecidos en sitios muy diversos. Si pensamos en llevarlo a la práctica de verdad, Sí, ¿cuál podría ser el mayor desafío no técnico para que estos proyectos de convertir basura en energía realmente triunfen? No solo que se construyan las plantas, sino que funcionen a largo plazo, de forma sostenible. Y sobre todo, que sus beneficios lleguen de forma justa a toda la comunidad, incluyendo precisamente a esa gente más vulnerable que hoy sufre en primera línea los efectos de la mala gestión de residuos. ¿Cómo aseguramos eso? una pregunta clave sin duda. ¿Cómo asegurar que la solución no cree nuevas desigualdades o deje atrás justo a los que más lo necesitan? Algo en lo que seguir pensando. Con esta reflexión, pues, concluimos nuestro análisis de hoy.